Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy vamos a estar trabajando con una de las ensaladas clásicas de todos los restaurantes. Estamos hablando de un menú que sí o sí se sirve en cualquier parte del mundo y es la ensalada César. Hay muchísimas, pero muchísimas versiones, hay diferentes aderezos, diferentes formas de acompañar respecto a la proteína, pero nosotros vamos a estar mostrando una manera fácil, sencilla, rápida y por sobre todo rica de hacer esta famosísima ensalada. La mise en place es muy corta, tenemos algunos ingredientes que de por ahí no estamos tan habituados a utilizar, pero vamos a estar mostrándote cómo sacarles el mejor provecho. Tenemos un mix de lechugas, tenemos una pieza de pollo de la que vamos a sacarle el mayor jugo posible, así que vamos a ver rápido nuestra lista de insumos para que podamos arrancar. Para esta preparación necesitamos mix de lechugas, 3 rodajas de pan de sándwich, un huevo, cantidad necesaria de aceite, 3 dientes de ajo, cantidad a gusto de alcaparras, un mazo de cebollita de verdeo, una suprema de pollo, cantidad necesaria de queso rallado. Ya viste la lista de mise en place, bastante sencilla y corta, estamos hablando de muy pocos insumos en realidad. Vamos a mostrarte un material informativo sobre cuál es el origen de esta ensalada, porque en realidad es muy famosa, se origina en cierto país que ya vas a poder encontrarle justamente el origen al nombre, porque en realidad es bastante simpático, podría llegar a decirse cómo empieza esta ensalada. Así que vamos a ver el material. Probablemente es una de las ensaladas más populares del mundo. La ensalada César es de fácil preparación y sus ingredientes pueden ser comprados en cualquier supermercado. Su origen y nombre se remonta al siglo pasado, pero existen varias versiones con respecto a la creación del platillo. La más conocida y comúnmente aceptada es que la ensalada fue creada por un cocinero italiano radicado en México, llamado Alex Cardini, que junto a su hermano fueron propietarios del restaurante César Place. Cardini viajó a un concurso gastronómico donde su ensalada fue premiada y posteriormente se popularizó, sobre todo gracias a sus condimentos. Otra historia apunta que fue creada por César Cardini a finales de la década de 1930, en México, cuando unos pilotos norteamericanos pidieron en un hotel una simple ensalada y a falta de tomates u otros ingredientes tradicionales, el chef Cardini siguió una vieja receta familiar con la que su madre lo alimentaba en tiempos de escasez en Italia. Su plato fue todo un éxito y fue bautizada como ensalada de los aviadores. Los ingredientes tradicionales de la ensalada César son la lechuga romana, ajo, pan tostado y un condimento simple a base de aceite de oliva, queso parmesano rallado, anchoas y gotas de salsa inglesa. La receta ha sido modificada con el pasar del tiempo para incluirle trozos de carne de pollo, usualmente asada, huevo duro, tocino crujiente, camarones y otros ingredientes. Buenísima la información. La versión que todos manejamos es justamente la del cocinero italiano que radicaba en México y es realmente una de las ensaladas más destacadas en lo que respecta a cultura mundial, respecto a gastronomía. Bueno, ya nosotros vamos a estar trabajando los ingredientes más clásicos, digamos. Vamos a tener la mezcla de lechugas, vamos a tener el pan tostado, vamos a tener la mayonesa, que la mayonesa varía mucho de acuerdo a los ingredientes que lleva, pero no vamos a estar agregándole la panceta, no vamos a estar poniéndole los camarones, como decía al final del material. Vamos ahora a una breve pausa comercial y a la vuelta ya estamos desarrollando toda esta receta. Muy bien, listos para arrancar con esta receta súper rápida, por así decir, vale mencionarlo, súper fácil también de hacerse. Vamos a arrancar primero que nada precalentando el horno. Tenemos que tenerlo por lo menos a unos 180 grados para poder hacer lo que van a ser los croutons, que es una de las texturas más interesantes de esta ensalada, porque tenemos justamente el verde que es bastante crujiente, es muy fresco, tenemos la textura del pollo, tenemos la mayonesa, pero el crouton es uno de los ingredientes más importantes porque genera justamente esa textura crocante extra que le da mucha, pero mucha personalidad a esta ensalada. Para esto puedes utilizar cualquier tipo de pan en realidad, pero lo más clásico, digamos, es utilizar este pan, el pan de sándwich,
y de acá sacar pequeños cubitos para poder hacer los croutons. Vos incluso en realidad lo puedes hacer solamente con la miga del pan. Tenés el pan Felipe, por ejemplo, le extraes toda la miga y le pones, por ejemplo, un poco de aceite de oliva, un poco de ajo, sal, pimienta y lo mandás a hornearse. Bueno, tenemos varias opciones. Podemos dejar unos cuantos así en tiras, otros podemos hacer bastones un poco más gruesos. La idea está justamente en la textura, en que cuando vos comas esto, justamente puedas sentir diferentes texturas, valga la redundancia, porque tenés la cremosidad de la mayonesa, tenés la textura fibrosa de la carne, tenés también lo fresco, la textura fresca de los vegetales. Entonces es un sinfín de texturas que es lo que te ofrece esta ensalada. Entonces fíjate, acá hago cortes más rectangulares e irregulares y acá más formales los cortes. A todo esto vos le podés poner, como ya te había dicho, un poco de sal, un poco de pimienta, aceite de oliva, ajo picado y ya estás condimentando de muy buena forma estos croutons que van a acompañar el cuerpo principal de tu ensalada. Entonces esto al horno nuevamente, acuérdate, temperatura 180 grados para que no se te pase de cocción, ¿sí? Que no se te queme porque si no, no va a quedar tan buena la ensalada. Bueno, primer paso, ¿sí? Eso es lo que podría decirse uno de los elementos de la ensalada que más tiempo lleva. Después le sigue lo que es el pollo y también tenemos lo que es la mayonesa, que realmente es bastante sencilla de hacer. Ya habíamos hecho mayonesa en varias ocasiones en el programa. Bueno, empecemos con el pollo, que es lo que lleva un proceso. Porque tenemos que limpiarlo y empezar a cocinarlo. Bueno, como todos los programas donde trabajamos con pollo, ya te digo, la piel no la utilizamos, se descarta totalmente, a menos que vos quieras mandar el pollo a la parrilla o al horno directo, entonces la piel se asa y queda muy pero muy rica cuando está bien crujiente. Ahora, en este caso no vamos a utilizarla porque no buscamos esa preparación. Vamos a sacar una suprema, aproximadamente una suprema rendiría para 2 porciones de ensalada, ¿sí? Por lo tanto, en esta pechuga tenemos 4 porciones bien generosas de pollo. Vamos a trabajar solamente con una, ¿sí? Es mucha cantidad, lo otro vamos a reservarlo para futuras preparaciones. ¿Y qué corte le vas a dar a esto? Hay varios, podés hacerlo en cubos grandes, podés hacerlo, normalmente hay cocineros que por ejemplo cocinan toda la suprema completa y de acá cortan 3 o 4 láminas. Hay otros que cortan en tiras muy finitas. Y hay otros como yo que cortamos en cubitos. ¿Por qué yo prefiero cortar en cubitos? Porque eso permite que el pollo se mezcle mucho mejor con la mayonesa y por ende vas a encontrar pollo en todas partes en la ensalada. Al ser en pequeñas piezas vas a encontrarte con pollo en cada mordisco básicamente. Entonces, cubos no tan pequeños, sino como los que estábamos haciendo con los crutones básicamente. Ese tamaño me parece ideal. Ya podés ir calentando la sartén. Es importante que para este proceso estén bien sellados los cubos de pollo. Vale destacar también que vos podés dejarlo macerando durante toda una noche. Vos podés tener ya el pollo cortado en bifes, macerado en, por ejemplo, salsa de soja, jugo de limón, un poco de jengibre, un poco de hierbas aromáticas. Entonces, después cuando vas a cocinarlos, directamente lo único que haces es terminar de darle el corte final y ya vas a estar teniendo mucho sabor ganado para esta preparación. Esta es una de las mejores ensaladas para pedir en un restaurante, nunca falla. Creo que es muy difícil encontrar una mala ensalada César, porque como tiene elementos tan característicos, tenés, como te había dicho, las diferentes texturas, es difícil que te salga mal una ensalada César. Y hay muchas versiones. Hay versiones que están bajas en grasas, hay versiones que no precisamente llevan carne, que son solamente los verdes. Hay versiones donde tenés frutos de mar dentro de la preparación. Entonces hay un poquito de todo. Bueno, ya está cortado todo en cubos, la sartén está bien caliente y nos disponemos ya a cocinar el pollo. Entonces, fíjate, ¿ves? Todo en cubitos, bien pequeño. Vamos ya a disponer materia grasa, puede ser aceite de oliva, puede ser aceite normal, lo que vos prefieras. Incluso puede ser con panceta, cortás la panceta en cubitos
Esperás a que se desgrase y disponés el pollo en esa superficie que ya vas a estar aportándole justamente el sabor extra de la panceta. Bueno, ya está el pollo adentro, no lo muevas, ¿sí? Como habíamos dicho en más de una ocasión, tenés que mantener el pollo o cualquier pieza de carne, en realidad cualquier proteína, cuando vos vas a buscar sellar esto tiene que estar quieto, ¿sí? No lo muevas porque de lo contrario, ¿qué pasa? Vas a generar que libere agua y no vas a ganarte ese sellado que estamos buscando. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Sal, pimienta, como cualquier preparación, siempre tenemos que estar trabajando esos ingredientes en este punto. Ya agrego un poco de pimienta, puede ser pimienta blanca, puede ser pimienta negra. Podés obviar la pimienta si querés, no hay problema también con eso. Pero este es el momento en el que tenés que agregar esos insumos al menos. Agregamos la sal y fíjate cómo se está tomando color por los costados, está tomando el color blanquecino. Quiere decir que la cocción está llegando a todas partes. Bueno, importante destacar que a esto vos le podés agregar un diente de ajo también para darle ya bastante sabor, pero voy a obviar ese paso porque nuestra mayonesa ya va a tener suficiente ajo y cuando el pollo esté frío lo voy a mezclar con la mayonesa para ya darle ese sabor extra. Bueno, ahora que pasó un tiempito moderado, puedo empezar a mover un poco esto. Ahí va. ¿Ves? Creo que ahí se puede notar que ya hay piezas de pollo, algunos cubos que están bien coloridos. Entonces, eso es lo que estoy buscando. Bueno, mientras dejo esto para que se siga cocinando, para que tome más color, vamos a presentarte un producto súper, pero súper interesante. Estamos hablando de la almohada vibromasajeadora de Jack. ¿Qué hace esta almohadilla? Básicamente, la dispones debajo de los pies mientras estás descansando, trabajando en la oficina, trabajando en casa o mirando la televisión incluso. ¿Y qué hace? Simula con 20 minutos de trabajo, 20 cuadras caminadas. Entonces estás descansando y haciendo ejercicio al mismo tiempo. Para poder conseguir tu producto, comunícate a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o al 0982-380-527. Muy bien, vamos a verificar el pollo. Está tomando el color que quiero. Ahora, es importante que no te pases mucho de cocción. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros trabajamos con fuego bien fuerte para poder justamente generar esto, un buen sellado y que por evitar justamente que quede muy seco, que se selle bien. Como hay tanto calor, la temperatura llega rápido al centro y va a dejártelo jugoso, que es lo que estamos buscando. Y automáticamente una vez que terminamos esto, tenés que buscar enfriarlo rápido, porque es una ensalada fría, ¿sí? No se come caliente y si nosotros llegamos a poner el pollo caliente en toda esta ensalada, mata todo lo verde. Entonces, esto ya está. Te digo que ya está porque es muy poco el tiempo que necesita para cocinarse. Lo dispongo en un bowl aparte y ya lo dejo descansar. Ahora, ¿qué nos falta terminar? Los crutones hay que controlarlos cada tanto. No te vayas a olvidar de eso porque se te pueden llegar a pasar. Tiene que ganar básicamente el mismo color que este pollo. Tiene que estar bien dorado el pan. Después tenemos las lechugas, que es básicamente agregarle el condimento, la mayonesa que vamos a preparar. Y en el siguiente bloque vamos a estar trabajando la mayonesa, que es muy sencilla de hacerse. Vamos a trabajar con un huevo y a eso le vamos a agregar unos cuantos ingredientes extra para que puedas ver cómo queda la mayonesa clásica de esta preparación. Quédate prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. En este punto vamos a trabajar lo que es la mayonesa. Ya hicimos los croutons que ya están a punto de terminarse. Ya terminamos con el pollo, que lo cortamos en cubo, lo condimentamos bien y lo dejamos enfriar. Ahora nos falta hacer la mayonesa, que es básicamente el elemento que une todos los demás para poder unificar bien esta preparación y darle todo el sabor que necesita. Bueno, vamos a trabajar con mayonesa casera. ¿Sí? Ten en cuenta, siempre que vas a trabajar con mayonesa casera, estamos hablando de a partir de huevo, ten en cuenta que elaborarla siempre para tu consumo o para el momento justo que vas a servirla. Más que nada porque es un poco peligroso trabajar con mayonesas a base de huevos si es que vas a llevarla a algún lugar o si no vas a cuidar mucho la temperatura. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para hacer una mayonesa? Básicamente, por un huevo vamos a estar utilizando casi unos 200 ml de aceite. Puede ser aceite normal, el de girasol, como puede ser aceite de oliva.
Entonces, vamos a agregarle a esto. En este punto, donde ya cascamos el huevo, ya agregamos los ingredientes. Agregamos la sal, vamos a agregar también la pimienta, vamos a agregarle ajo y también vamos a agregar un poco de jugo de alcaparras. El jugo de alcaparras es la salmuera básicamente en la que traemos, en la que te venden la alcaparra, y con eso vamos a poder darle un sabor extra a la preparación. Entonces, primero que nada el ajo, no hace falta ni que lo pique, simplemente sacarle la cáscara y ya disponerlo directamente junto con el huevo. También puedes utilizar un poquito de vinagre, un poco de jugo de limón, le queda muy pero muy bien. Me falta un dientecito más, no, yo creo que con 2 está bastante bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Falta el jugo de alcaparra. Ahí está. Si se van algunas alcaparras, no hay problema. Y ya empezamos a mixar esto. Mixamos estos elementos primero a modo de que el huevo pueda permitir justamente la recepción del aceite. Ahora, ¿cuánto aceite? Me vas a preguntar. Claro, depende primero del tamaño del huevo, depende de la calidad del aceite, depende de qué tan espeso quieras o no la mayonesa. Entonces, a tener en cuenta esos detalles. Ahora, lo que sí, la técnica es siempre igual para cualquiera de esos procesos. El aceite en forma de hilo sobre el lugar donde se está generando el batido. Vos podés hacer esto mismo también en licuadora, solo que para licuadora necesitas mucha más cantidad de huevos por la superficie básicamente. El mixer, al ser mucho más pequeño, te permite trabajar con un solo huevo. Vas parando cada tanto, fíjate, levanto y ya se va notando el cambio de textura, ¿sí? Se nota cómo empieza a tomar una textura, un color más blanquecino y adquiere más cuerpo. ¿Está? ¿Ven cómo va quedando? Va quedando más espeso. Ahora, como nosotros vamos a agregar alcaparras, no te apures en seguir agregándole aceite, porque al agregar alcaparras vamos a estar haciendo más firme la preparación. Entonces, van las alcaparras y también tenemos que poner el queso parmesano. El queso parmesano no solamente va a ser para disponer directamente sobre la ensalada, sino que también lleva un poco nuestra mayonesa. Entonces ahí mixamos todo. La receta clásica de esta mayonesa, que es la mayonesa César, también lleva un poco de anchoas. Un poco de anchoas, también lleva un poco de panceta crujiente y salsa inglesa. La salsa inglesa se vende en los supermercados, es una salsa que se utiliza mucho para condimentar las carnes. Queda muy pero muy buena para carnes y para esta ensalada, para este aderezo queda genial. Entonces, listo. Ya está mezclada la mayonesa. Antes de que me olvide, vamos a sacar los croutons. Ahí están en su punto. Fíjate, el mismo dorado que tiene el pollo básicamente. Acá, ¿ven? Bien dorado. Esto si vos lo dejás, como te había dicho, le agregás condimento, queda muy pero muy bueno. Te estoy hablando de ajo, un poco de orégano, le queda bien, muy interesante. Ahora, los croutons es lo último que agregamos a la ensalada. ¿Por qué? Porque si lo mezclamos con la mayonesa, con demás ingredientes, ¿qué pasa? Humedecemos mucho la preparación y el pan no pierde su gracia, que es justamente la de ser crocante. Bueno, con un poco de la mayonesa que queda en el mixer, ya lo vamos a mezclar junto con el pollo. Entonces ya el pollo ya va a estar adquiriendo sabor, ¿sí? También vamos a poder rendir bien toda la mayonesa que tenemos acá en el aparato. Entonces esto va para abajo, se va para lavar. Y acá mezclamos ya bien todo esto. El pollo, una vez que terminamos de sellarlo, vas a notar que queda como un juguito en el fondo. Ese juguito no lo tires, hay mucho pero mucho sabor ahí. Es más, lo vas mezclando con la mayonesa y ya vas ganando más sabor. Entonces, ya tenés acá el pollo condimentado, listo para mezclarse con las lechugas. Tenés también el croutón, que ya está listo. ¿Qué falta cortar acá? Tenemos el verdeo, para darle ese toque fresco extra, ¿sí? Porque ya tenemos bastantes verdes. Vamos a incorporar esto junto con el pollo. Bien finito. Y ya lo mezclamos todo. Ahora simplemente nos queda armar todo esto, ¿sí? Pues ya no falta más que eso. Como te habíamos dicho, vos estos ingredientes los variás.
vos podés cambiar totalmente los ingredientes. Si querés utilizar, por ejemplo, en vez de pan normal, querés usar pan integral, adelante. Si no querés usar pollo, querés usar pavo, carne de lomo, querés usar cerdo, querés usar pescado, querés usar bichos de mar, eso ya depende de tu gusto y tu bolsillo, obviamente. Entonces, mezclamos esto, ya está el verdeo con el pollo y la mayonesa, tiene un aroma impresionante. Reservamos la mayonesa, ¿sí? Porque la mayonesa todavía tenemos que utilizarla. Las alcaparras, si te gusta, puedes agregarle un poquito de las alcaparras sueltas dentro del pollo, pero yo te diría que sería mucha sal. Bueno, vamos a utilizar este recipiente para poder hacer nuestra presentación. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Mezclar las lechugas. Vamos a sacar unas cuantas acá a la tabla para poder ir regulando lo que vamos a utilizar. Fíjate, yo te traje esta lechuga que es la escarola. Es un poquito amarga, entonces es la que menos vas a utilizar, porque obviamente no todo el mundo es amante de este tipo de lechuga. Vamos a utilizar la mimosa. Siempre está bueno que utilices el centro de estas lechugas, porque es donde más fresco encontrás el vegetal, más crujiente también está. Y siempre la lechuga se corta a mano, no la cortes a cuchillo, porque al cortarla al cuchillo, ¿qué pasa? Se oxida con mucha velocidad. Vamos con la lechuga morada. ¿Qué estamos haciendo acá? Al mezclar tantas lechugas ganamos color, ganamos diferentes texturas, pues no todas las lechugas saben y se sienten igual. Entonces, vamos ahí, ¿ves? Ya estás ganando algo de color. Si vos querés variar más los verdes, adelante. Podés ponerle rúcula, podés ponerle berro. Hay gente que le pone hojas de albahaca. El regalo más lindo que nos dio esta ensalada básicamente son las texturas. O sea, nos enseñó básicamente a mezclar aderezos junto con productos cárnicos, con mezclas de verdes y encontrar justamente ese equilibrio entre todos estos componentes. Entonces, ya tenemos la escarola, ya tenemos la lechuga morada, la lechuga mimosa. Fíjate ya los colores que ganamos ahí, ¿sí? Sin mucho que hacer, ya tenemos una linda presentación. Vamos ahora con el queso parmesano por encima de esto, que era lo que quedaba de queso parmesano. Una cucharada generosa del aderezo. Y también va el pollo. Todo esto adentro. Ahí va. Ya tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta y todavía ni la terminamos de mezclar. Vamos ahora a incorporar lo que va a ser los crutones, pero eso ya prácticamente hacia el final. Acuérdate que como tenemos una textura crujiente, no queremos alterarla con mezclándola directamente con el aderezo. Entonces, con ayuda de cucharas de madera, la misma cuchara que estábamos trabajando, vamos mezclando todo. ¿Qué pasa? Si nosotros metemos la mano, ya estamos desarrollando mucho la temperatura y podemos arriesgar a que los verdes mueran por eso, ¿sí? Ahí está. Bien mezclado todo. Asegúrate de eso, de que cada hoja esté mezclado. Lo bueno es que vos esto lo desarrolles primero en un bowl y después lo pases directamente al recipiente donde vas a servirlo. Vamos a una pausa acá, vamos a hacer una presentación del producto que te venimos mencionando. Es de esta almohadilla vibromasajeadora, que ¿qué es la función de esto? Ponerla debajo de los pies y simular con 20 minutos de trabajo, 20 cuadras caminadas. Un producto increíble realmente. Mientras descansás, haces ejercicio. Entonces, ¿cómo puedes comunicarte con la gente de Ismar Salud y Cultura para obtener esto? Llamando a su número a la línea baja 021-522-610 o al 0982-380-527 para poder conseguir esta almohadilla. Bueno, vamos a terminar nuestra ensalada, que ya está llamándonos para terminarla. Tenemos los crutones. Voy a agarrar los más chiquititos, los cubitos. Voy a agregarlos por encima. Y los que hice en versión más larga, vamos a utilizarlos por arriba para poder decorar. Entonces ahí va todo. Fíjate esta ensalada, rápida, fácil, y con esta misma técnica vos podés hacer 1001 preparaciones más. Entonces, ¿ves lo que te digo? Lo haces en un bowl aparte y ya lo pasás directamente donde vos quieras hacer tu presentación. Entonces, ensuciás en otro lugar y el plato principal queda totalmente libre. Lo bueno de esta ensalada es que a nivel nutricional cumple con todo lo necesario, porque tenés carbohidratos, tenés micro y macronutrientes, tenés las proteínas, tenés todo.
tenés los lípidos de la mayonesa. O sea, básicamente vos podés vivir comiendo ensalada César. Ahí se me escapó un poquito. Ahí está, una porción para hombres grandes de ensalada César. Lo único que falta acá es ponerle los bastoncitos cruzados de croutons. Ahí vamos. Listo. Ya está. Presentación terminada. Una súper, pero súper ensalada rápida, fácil de hacerse y cargada de mucho, pero mucho sabor. Estamos hablando de esta ensalada César que es un clásico en todos los restaurantes. No dejes de probarla, de hacerla para la familia, para los amigos. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Chau, chau.